Bueno, entonces, muy buenas noches. Estamos dando inicio a la segunda webconferencia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT, del curso de Organizaciones Solidarias. La temática que vamos a abordar está asociada a la identificación de la estructura organizacional en las organizaciones solidarias. Hoy, 20 de marzo de 2025, a las 7 de la noche, iniciando puntualmente. Agradezco la puntualidad de los asistentes de antemano. Bueno, allí pues es importante que ustedes tengan en cuenta que como tutor director del curso pues pueden acceder continuamente a través de omar.forero@unat.edu.co tanto al email como a el usuario de Teams. Y entonces esa es una opción continua para permanecer conectados. Bien, allí tenemos unas temáticas proyectadas a tratar. Esas temáticas incluyen primero revisar un poco la agenda del curso, esas actividades que vamos a realizar, em, y luego ubicar un poco los elementos a tener en cuenta con un cierre de preguntas y sugerencias. Bien, entonces, dicho eso, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, este curso de organizaciones solidarias, bajo el código 105029, pues contempla para el desarrollo de su curso una guía de actividades y rúbrica de evaluación que en este momento nos afora en la unidad número 2, centrados en la tarea número 3 de identificación de la estructura organizacional de las organizaciones solidarias. La descripción de la actividad básicamente nos permite establecer, identificar que es una actividad de tipo grupal, colaborativa. Estamos en el momento intermedio y en este momento intermedio, en esta tarea número 3, pues la actividad tiene un puntaje máximo de 125 puntos. Inició el lunes pasado, 17 de marzo del 2025, y termina el próximo domingo 13 de abril del 2025. Allí, digamos, esos elementos son muy importantes a tener en cuenta porque pues los tiempos están pasando muy rápido, son cosas impresionantes. Ya estamos viendo, avisorando la Semana Santa, cómo encierra algunas actividades sobre las cuales ya tenemos que empezar a personarnos para temas de agenda y demás. Esta actividad, que ya dijimos que es una actividad de tipo colaborativo, em, entre otros componentes, nos va a llevar a cumplir, ¿cierto?, con dos grandes actividades de las cuales estamos próximos a describirlas un poco. Pero antes de eso, hay que entender que este curso está en el marco de una agenda semaforizada. Estamos a 24 días de cerrar la tarea número 3. Em, digamos que la tarea número 2, en el marco de esa contextualización del marco legal de las organizaciones solidarias, cerró el 16 de marzo e inmediatamente subimos las calificaciones. O sea, ustedes ya tienen disponible su calificación en el marco de esas matrices que organizaron, en las cuales clasificaron las organizaciones de la economía solidaria, tanto las asistencialistas como las mutualistas, y subieron al entorno de evaluación el respectivo documento. Esta actividad tuvo un puntaje de 100 puntos, al igual que la tarea número 1, que les pedía una línea de tiempo y tuvo un puntaje de 25 puntos. Estamos inmersos en esta tercera tarea con 125 puntos. Repito, estamos a 24 días del cierre. Y esta tarea está inmersa en la unidad número 2 de organizaciones solidarias. Miren que la unidad número 1 estuvo centrada en fundamentos de la economía solidaria.
esta unidad número 2 está centrada en las organizaciones solidarias per se. Y en ese orden de ideas, esta actividad lo que pretende es que ustedes identifiquen la estructura organizacional de las organizaciones solidarias, diferente a la segunda actividad que estuvo centrada en que ustedes contextualizaran, ¿cierto? Em, digamos, el marco allí en el marco de las organizaciones solidarias, esa estructura legal. Ahora bien, la actividad pues va a abordar un mapa conceptual digamos, en el marco del sector solidario que debe incluir pues esa normatividad vigente que aplica para cada tipo de organización. Deben de ubicar en el entorno de aula, en el entorno de evaluación, pues el respectivo entregable, que básicamente, al igual que la actividad número 2, contempla un documento en formato Word que tiene unas especificaciones muy puntuales en la guía de actividades. Asimismo, pasados estos 24 días, pues vamos a estar muy atentos al próximo 14 de abril de abrir la tarea número 4, que ya incluye la unidad número 3 de desafíos y oportunidades de las organizaciones solidarias. Y allí vamos a estar centrados un poco en todo el tema de la estructura financiera de las organizaciones solidarias, por lo cual ustedes van a estar elaborando un informe que les permita identificar las diferencias entre lo que es utilidad, excedente, estructura patrimonial de las organizaciones solidarias y las diferentes posibilidades que presentan para acceder financieramente a operaciones que garanticen la sostenibilidad, ¿cierto?, de las instituciones. Entonces, allí, una vez estructuremos este componente, estaremos en el marco del 14 de abril y el 11 de mayo para ya prepararnos al cierre del curso del 12 de mayo al 25 de mayo. Miren ustedes que los tiempos están allí, están muy cerca. Entonces, la invitación es a interactuar muy rápido con el proceso académico para que no se dejen coger, digamos, allí el día en ese proceso. Y miren ustedes que estas actividades, las 4 tareas, son la antesala, si usted lo va notando, son la antesala para que haga la tarea final, la tarea número 5, que básicamente les pide que construyan un informe final, también de manera grupal, pero con un caso que sea estructurado con inteligencia artificial, para que ustedes interactúen a través de ese caso, aplicando todo lo que estructuraron en las unidades 1, 2, 3, en las unidades 1, 2 y 3 de las tareas 1, 2, 3 y 4. Allí es donde estamos centralizados, eso es lo que estamos estructurando, sobre eso es sobre lo que estamos trabajando en este curso de organizaciones solidarias. Es un curso teórico de 3 créditos bajo el código 105029. Muy bien. En ese orden de ideas, esta actividad pretende, ¿cierto?, contemplar, seguir una serie de actividades de aprendizaje. La actividad de aprendizaje, el objetivo de aprendizaje central, lo que busca es que usted identifique, compare, analice los diferentes tipos de organizaciones solidarias. Y digamos que usted explore esas estrategias específicas de gestión financiera y administrativa aplicables al sector solidario de acuerdo a la estructura organizativa y a las normas que lo rigen. Entonces, allí, en ese orden de ideas, ustedes van a estar identificando o para hacer esa identificación, pues van a elaborar un mapa conceptual del sector solidario que incluye la normatividad vigente que aplica para cada tipo de organización, tanto de las mutuales como las asistenciales. Y además de hacer ese mapa conceptual, hacen una matriz donde establecen el tipo de organización, ¿cierto? Mutual frente a la estructura organizacional, explicando los componentes del organigrama con las funciones respectivas. Digamos que allí en la guía se les muestra un ejemplo de esa estructura de la matriz que corresponde, digamos, a esas actividades que están trabajando en el punto número 2, que tienen en cuenta un ejemplo que les establece allí la matriz con la información que solicita, digamos, de cada componente. Em,
Esa matriz entonces, por un lado, nos va a pedir que ubiquemos la tipología, ¿cierto? Tipo de organización, si es una cooperativa, precooperativa, fondo de empleados. Y luego les va a pedir algunos elementos, algunos aspectos que se requiere que estructuren para cada uno de esas organizaciones. Primero, un organigrama. Entonces allí ubican un organigrama que les permite identificar esa estructura. Miren ustedes que la tarea 5 les va a pedir que hagan uso de todo lo que han trabajado a lo largo del periodo para constituir un caso. Entonces aprovechen este momento para hacer un muy buen trabajo, casi que de manera tal que piensen de una vez cómo van a ir constituyendo el organigrama de esa institución que ustedes van a crear. Allí van a tener la posibilidad de identificar entre tres posibles casos. Y entonces en el marco de esos tres posibles casos, pues ustedes empiecen a pensar en un organigrama que sea óptimo para el trabajo que están desarrollando, de tal manera que cuando lleguen a la actividad número 5 que además tiene un corto plazo de ejecución, pues ya tengan bien estructurado el ejercicio porque han hecho, well done, un buen trabajo, un trabajo con calidad, que básicamente lo que hace es identificar un último entregable que ya pueden constituir porque es la sumatoria de los otros entregables. Allí además, digamos, dentro de lo que se requiere, em, es que identifiquen, digamos, cómo estaría el tema en términos de esa estructura organizacional para las organizaciones solidarias, ¿cierto? La Asamblea General de Socios, el comité, ¿cierto? La gerencia, el departamento, digamos allí, cómo se va estructurando, ¿sí? Para poder identificar ese proceso de manera adecuada. Allí también, pues ustedes van a estar de cara a estar publicando en el foro de discusión los avances de la actividad, ya que esta participación junto con el rol asumido hace parte del tercer criterio de evaluación. Eso es muy importante. Resulta que el tercer criterio de evaluación que tiene esta tarea le evalúa el que usted participe en el foro y que asuma un rol. Entonces, por favor, ojalá al terminar la web, si es que no lo han hecho ya, ingresen al curso, asuman un rol, que allí ya con solo asumir el rol están empezando a participar. Entonces, es un elemento importante que no deben descartar, ¿sí? Hay que tener en cuenta en el marco de la agenda, que en el entorno de aprendizaje ustedes tienen algunos elementos sobre los cuales se pueden apoyar para el desarrollo de la tarea. Entonces, esta tarea número 3 permite, tiene estructurado que ustedes consulten la unidad número 2 de organización y gestión solidaria. Pueden investigar otras fuentes de información por su cuenta. Por ejemplo, la Superintendencia Solidaria tiene una vasta información sobre estos procesos y entonces, claro, pues es una manera de identificar otras opciones que nutre mucho más el proceso de formación, pero pues allí tienen una base ya en el curso. Recuerden presentar esos aportes individuales y obviamente los colaborativos que constituyen que sean coherentes, que sean pertinentes para el desarrollo de las tareas que les está pidiendo la actividad. Mire que las matrices no son complejas, ¿cierto? Es una tarea juiciosa que básicamente les pide que en el entorno de evaluación pues hagan entrega, al igual como lo hicieron en la tarea número 2, unidad número 1, de un trabajo escrito en formato Word que ya les muestra una estructura, ¿sí? Por un lado, les pide la portada, les pide que identifiquen en total 4 objetivos, de los cuales uno es general y 3 son específicos, que ubiquen una introducción, que desarrollen el trabajo, que ubiquen al menos 3 conclusiones de ese trabajo y obviamente en el marco de nuestra universidad el manejo de normas APA séptima edición con todo el tema de fuentes bibliográficas. Recuerden ustedes allí el trabajo independiente o las evidencias de trabajo independiente para entregar están asociadas a compartir en el foro de discusión los avances de su actividad, ¿cierto? Esa participación, recuerden, se lo repito nuevamente, junto con ese rol que asumen, hace parte del tercer criterio de evaluación. Y ya en términos de el trabajo grupal,
pues ese documento en Word, recuerden ustedes ajustarlo a las normas APA, que contengan esos requerimientos que les pide la guía, que elaboren el mapa conceptual sobre esa normativa vigente con las organizaciones del sector solidario y esa matriz organizacional de las organizaciones del sector solidario. Ese documento, pues allí lo deberían de nombrar como tarea 3, en rayita al piso, el número del grupo que están constituyendo porque pues es la manera de identificarlo de una manera muy ejecutiva en, eh, en la estructura, ¿cierto?, del curso. Hay unos lineamientos generales para la elaboración, digamos, de esas evidencias de aprendizaje. Y en esos lineamientos es importante que ustedes tengan en cuenta que el trabajo colaborativo implica que se tenga una responsabilidad en el proceso. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que todos los integrantes del grupo deben de participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad, que cada grupo debe elegir un solo integrante que se encarga de entregar ese producto que está solicitándose en el entorno de evaluación, ¿cierto? Y además, que antes de entregar el producto que estamos solicitando en el curso, pues que tienen que revisar que cumpla con todos los requerimientos que señala la guía de actividades. Eso es, digamos, elemental, ¿sí? Em, Allí, digamos, se pide que solo se incluyan como autores de ese producto que entregan a los integrantes del grupo que han participado con aportes digamos, en el desarrollo de la actividad. Y ustedes deben de tener en cuenta que se tienen unos roles, ¿sí? Entonces, dentro de esos roles, ustedes, digamos, allí asumen unos compromisos, ¿sí? Y esos compromisos son los que se terminan evaluando. En el marco precisamente de esa entrega del trabajo escrito, quiero hacer como unos aportes interesantes allí y es, si bien ya establecimos que, ojo, en términos de las fuentes bibliográficas, por favor validen allí la manera como introducen, denme solo un segundito, la manera como introducen la información. Porque a veces, cuando ustedes copian y pegan de un documento, por ejemplo, de la superintendencia, no toman no escriben, no le hacen la respectiva nota en términos de las implicaciones que tiene el seguimiento a la norma APA, ¿sí? No es solamente incluir una bibliografía que diga que ese documento salió de la superintendencia, no. Además de eso, ustedes tienen que ver si lo que están copiando tiene más de 40 palabras o menos de 40 palabras, si es textual, si es con relación, cierto, al autor, si es con relación al documento. Y entonces esa es una tarea importante. Es importante porque eso ayuda a que cuando el Turnitin revise o evalúe la participación de identidad con otros documentos, pues que sea diferencial. Entonces, ese elemento es muy importante para que lo tengan en cuenta, la manera como ajustan las fuentes bibliográficas en el desarrollo del trabajo, ¿sí? Eso es trascendental. Em, otro elemento que deberíamos de discutir y de evaluar, ¿cierto? Es todo lo asociado a los roles que asumen, ¿sí? A los roles que ustedes están asumiendo. En torno a esos roles, el director tiene unas tareas muy puntuales, ¿sí? Y esas tareas, precisamente al ejecutarlas, es que les genera el puntaje en términos de la tercera parte que tienen de evaluación. Entonces, si el director no solamente es que diga yo soy el director, punto, no. Miren que el director es el que se encarga de coordinar y en últimas está dando lineamientos de los tiempos en los cuales se desarrolla, se revisa y se entrega la actividad. Ojo con eso, porque el director determina esos plazos máximos para la entrega de los aportes individuales y colaborativos y no lo hace, digamos, acorde a su libre albedrío. El director tiene que tomar, ¿cierto? Que esos aportes individuales debe hacerlos máximo 15 días previos al cierre de la actividad.
15 días previos al cierre de la actividad. Entonces, noten ustedes que si la actividad cierra el próximo 13 de abril y máximo 15 días previos deberían de estar haciendo el cierre en términos de esos aportes individuales. Eso quiere decir que por ahí el 28 o 29 de marzo estaría cumpliéndose esa fecha. Y allí hay una tarea importante en establecer eso como director. Pilas. Próximo 28, 29 de marzo estamos al cierre de los aportes individuales. Claro, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque luego también el director, en el marco de lo que dice la guía, dice pilas. Los aportes colaborativos se deben de hacer 6 días, máximo 6 días previo al cierre de la actividad. Y 6 días previo al cierre de la actividad es más o menos por allá el 8 de abril, ¿cierto? El 7 de abril es más o menos por dar un lineamiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted entre el 8 y el 9 de abril, o sea, 3, 4 días antes del 13 de abril, usted ya tiene el documento final terminado. Claro, si usted ya lo tiene terminado 3, 4 días antes, tiene lógica que a nivel institucional, faltando 3 días para el cierre de la actividad, ya nosotros los tutores nos realimentamos, porque eso es lo que dice la guía. La guía dice, la guía en términos del proceso de formación general de toda la universidad, ¿no? Dice pilas, faltando 3 días, el docente, digamos, ya no tiene que estar allí centrado en hacer aportes, sino tiene que estar centrado a esperar a que cierre para ubicar la calificación de la actividad. Es muy importante que el director asuma este rol adecuadamente para que, digamos, esté julepeando, le llamo yo de manera vulgar, julepeando a sus compañeros diciendo, faltan 15 días, faltan 6 días. Y entonces eso da una guía, un seguimiento, porque en el marco de, de esa línea que da el director, pues el compilador, ¿cierto? Estructura el trabajo según lo que establece la guía de actividades y se encarga de publicar el producto final. O sea, miren que ya con que ya sepamos quién es el compilador del curso, ¿cierto? Pues ya sabemos quién es el que va a ir a publicarlo. Y ese es uno de los elementos que hemos mencionado en la presentación, ¿sí? Y una vez es aprobado por el grupo, pues el compilador pues lo sube al entorno de seguimiento y evaluación. Esa es la tarea del compilador. Y entonces uno diría, "Ah, no, pues voy en coche como, como colaborador, porque son siempre 5 estudiantes por grupo. El director, el compilador serían 2 estudiantes. Entonces los otros 3, ¿qué hacemos? Nada, vamos en coche, esperamos que ellos constituyan, organicen y entreguen. No, señor. El colaborador tiene unas tareas muy puntuales. Los 3 colaboradores, si es que se ponen de acuerdo los 5, porque a veces hay uno que se apareció en los últimos 3 días y para hacer toda la tarea, pues si aparece en los últimos 3 días tiene que hacerlo solo, porque miren que ya hay unas fechas. Faltando 6 días, casi que la actividad está en el marco ya del cierre, de que eso esté bien estructurado, ¿sí? Entonces, los colaboradores, pues lo que hacen es depurar el documento en cuanto a la edición, estilo y manejo de las referencias bibliográficas. Ojo con la tarea del colaborador, porque el colaborador, recuerden ustedes, antes de que yo hiciera este detalle de las tareas de los participantes, de los roles, yo les estaba diciendo el manejo complejo que se tiene con el Turnitin como ese aplicativo de la universidad que valida que efectivamente se esté, digamos, la identidad con otros trabajos no sea, digamos, en mayor proporción. Si ustedes como colaboradores están pendientes de hacer una muy buena referenciación bibliográfica, no vamos a tener ninguna dificultad, porque básicamente lo que hacemos es digamos, depurar el proceso en el marco de lo que arroja el aplicativo. Bien, esas tareas que estoy leyendo allí son las tareas que son evaluadas como la tercera parte de la estructura del curso. Entonces, póngale mucho cuidado porque la verdad es que son muy importantes y además en términos del proceso de formación, pues aportan mucho para la cualificación, ¿cierto? Como sujetos universitarios. Muy bien. Dicho eso,
Em, tenemos que hablar un poco también de la estructura como tal del curso. Y en términos de esa estructura del curso, quiero que tengan claridad sobre qué es lo que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, en términos de lo que estamos evaluando, en términos de esa evaluación, los 125 puntos están distribuidos 50 puntos en que elaboren de manera completa el mapa conceptual del sector solidario, que les va a incluir, ya lo vimos, ¿cierto? En la normativa vigente que aplica para cada tipo de organización, tanto mutual como asistencial. Y los otros 50 puntos van a estar centrados en que generen una matriz donde se establece el tipo de organización solidaria, mutual, ¿cierto? Frente a la estructura organizacional con la respectiva explicación de cada uno de los aspectos, ya lo valoramos. Y lo que les decía en términos de el tercer criterio de evaluación es que básicamente el estudiante desarrolla a cabalidad la disposición del rol escogido y genere los aportes coherentes, acordes y pertinentes para el desarrollo de esa actividad en los tiempos planteados. Y eso les da 25 puntos. Miren que de los 125 puntos, 25 puntos están en la participación en el foro y en asumir el rol para que estén en la jugada precisamente con ese elemento, ¿sí? Ahora bien, hablando un poco en torno al sector solidario en Colombia, ¿sí? Hay que decir que en Colombia el sector solidario está compuesto por varias formas de organización. Entonces están las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y hay otras entidades sin ánimo de lucro que promueven el bienestar común, ¿sí? Y en ese orden de ideas, esa normatividad vigente sobre la cual nos estamos moviendo y sobre la cual ustedes estructuran el entregable, ¿sí? Muestra alguna normatividad que ya está muy puntualizada. Y ustedes, digamos, si se meten allí en la superintendencia, encuentran unas guías jurídicas que amplían el espectro de búsqueda. Entonces habla de las cooperativas, no solo de la ley 79 del 88 que habla de las cooperativas, sino que una serie de componentes normativos que detallan sobre algunas aristas muy puntuales en el proceso general de nuestro país. También pues van a encontrar que los fondos de empleados están centrados en el marco del decreto 1480 de 1989 sobre los fondos. Las asociaciones mutuales tienen por un lado la ley 1445 del 2011 que sobre las mutuales y la ley 454 del 98 sobre las asociaciones mutuales. Sí. Entonces, aquí hay, digamos, un primer parámetro, sí, pero hay, ¿cierto? En el proceso que ustedes están ubicando, ¿cierto? En este proceso de formación de guía, de análisis, de búsqueda, hay algunos otros sobre los cuales ustedes tienen la posibilidad de estructurar alcances importantes en el proceso. Muy bien. De todas maneras, aquí yo les dejo, ¿cierto? Un pequeño bosquejo que les puede servir. Pero digamos que esta es la base, esto es lo genérico. Hay otros elementos sobre los cuales ustedes deben de profundizar en cada uno de esos componentes. Allí, por ejemplo, cuando ustedes validan en términos de la normatividad vigente en las organizaciones mutuales, encuentran que la ley 79 del 88 pues es el marco general de las organizaciones de economía solidaria. Entonces, incluyen las asociaciones mutuales, ¿cierto? Y básicamente entre esos aspectos relevantes, la ley nos muestra que hay unos fines, hay unos principios. Entonces, las mutuales tienen que promover la solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación entre sus asociados. Hay un funcionamiento democrático y en este orden de ideas la participación de los asociados es fundamental y se basa en el principio de un asociado, un voto, ¿cierto? Es decir, en ese proceso que implica, digamos, la democracia al interactuar con la toma de decisiones. Les muestra un poco el sentido del servicio. Las mutuales pueden ofrecer una variedad de servicios sociales, económicos los más comunes, uno encuentra asistencia médica, el tema educativo, recreativo, ¿cierto? Hay otros, pero digamos que esos tres son como los más comunes, la educación, la recreación y el tema médico. Y todas estas instituciones están centradas en control y supervisión
que básicamente establece una obligatoriedad en el cumplimiento de las normativas sobre todo lo que implica los temas financieros, de contabilidad, de auditoría, de control, ¿cierto? Buscando que estas instituciones manejen un proceso de gestión transparente, eficiente, ¿cierto? Sostenible, ¿sí? Entonces, esos elementos son los que nos muestran la Ley 79 de 1988, ¿sí? En términos de la Ley 454 de 1988, pues allí el enfoque es mucho más amplio porque pues regula todo el sector de la economía solidaria en Colombia, todo el sector. Entonces, a través de esta normativa, por ejemplo, las mutuales reciben un marco jurídico más específico. A ese me refería con la anterior diapositiva, porque en la anterior diapositiva yo les mostraba un marco general, sector solidario, cooperativa, ley 79, fondos de empleados, decreto 1480, asociaciones mutuales, ley 454 y ley 1445. Pero entonces en este marco, ¿cierto? Em, a través de esa normatividad, eh, em, pues eso implica un detalle mucho más específico y adaptado a esa naturaleza solidaria, ¿sí? Esos elementos deben de tenerlos ustedes en cuenta porque establece con claridad em, una definición puntual, ¿cierto? Del tipo de organización. Entonces reconoce las mutuales como parte integral del sector solidario, pero también reconoce las cooperativas y también los fondos de empleados y les da, digamos, un reconocimiento puntual a cada uno de estas organizaciones. Muestra también el control que tiene el Estado, ¿cierto? Entonces se establece allí como esos mecanismos de vigilancia y control a través de lo que ya decíamos, ¿cierto? La Superintendencia de Economía Solidaria, la Supersolidaria, que básicamente supervisa el cumplimiento de las normativas y que garantiza el correcto manejo de los recursos. En eso se centra. Y hace un fomento, promociona em, cómo la ley otorga al Estado la responsabilidad de fomentar la economía solidaria, promoviendo la creación de asociaciones mutuales y otros tipos de organizaciones solidarias. Entonces, allí, este es un elemento muy importante que ustedes deberían de tener en cuenta. Por su lado, la ley 1445 del 2011 em, básicamente complementa las otras normas porque especifica aspectos relacionados con la fiscalización y promoción de la organización en puntos muy álgidos como la vigilancia y control. Entonces, refuerza el papel de la supersolidaria en la supervisión de las mutuales, asegurando pues la transparencia, la correcta utilización de los recursos financieros. Refuerza todo el tema de la autonomía administrativa, es decir, reconoce la autonomía de las mutuales para gestionar sus recursos, para organizarse internamente. Y entonces eso les permite que respeten los principios de la economía solidaria y además, pues por eso el énfasis en que ustedes al final del curso constituyan un gran entregable en donde apliquen todo lo que han visto en las otras tareas, de tal manera que hagan un ejercicio práctico de la teoría, ¿cierto? En términos tributarios, aclara aspectos sobre la naturaleza no lucrativa de los mutuales, lo que las exime de ciertos impuestos, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la norma, ¿cierto? Em, digamos que allí el último que voy a referir es el decreto 1480 del 89, de 1989, que básicamente lo que hace es reglamentar esa ley 79 del 88 y ofrece algunos detalles específicos sobre la organización, el funcionamiento y control de las mutuales. Entonces es muy puntual en aspectos como registro y formalización, es decir, el proceso de constitución de la mutual, la inscripción en registros oficiales y la formalización de sus estatutos. En términos de contabilidad y reportes, esos requisitos contables de auditoría y la obligación de reportar su estado financiero para asegurar la transparencia en su gestión. Y en conjunto, pues estas normativas brindan a las mutuales un marco claro y robusto para el funcionamiento en Colombia, asegurando que operen dentro de los principios de solidaridad, democracia y autogestión, que son los principios que reconocen el sistema, la estructura solidaria en nuestro país. ¿Sí? Muy bien. En términos de la normativa asociada a las organizaciones asistencialistas, ¿qué hay que decir?
en Colombia forman parte del sector solidario y se dedican a brindar servicios de asistencia social. Entonces, asistencia social en salud, asistencia social en educación, asistencia social en todo el tema de bienestar. Y pues están reguladas por una serie de normativas que aseguran el funcionamiento, el control, como lo hemos visto con las mutuales. Estas normativas incluyen pues leyes generales que regulan las organizaciones de economía solidaria y leyes específicas que tratan aspectos de asistencia social, ¿sí? Entonces, miren, la ley 79 del 88 vuelve y juega, es una ley general de las organizaciones de economía solidaria y entonces, pues no solo aplica a las mutuales, están las cooperativas, los fondos de empleados, ¿cierto? Hay otras. Y debe ser claro que ni es específica de las mutuales ni es específica de las organizaciones asistenciales. Incluye aspectos relevantes para todas, ¿cierto? Y vuelve y juega los principios solidarios. Entonces, el tema de la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, la democracia y la participación, todo el tema de, para tomar las decisiones, pues los asociados se interactúan de manera participativa, ¿cierto? Asumiendo roles al interior de de la entidad, ¿cierto? Y en términos de supervisión y control, ya lo decíamos. Se establecen todas las organizaciones solidarias incluidas las asistenciales, sujetas a la supervisión de las entidades estatales, garantizando la transparencia de la gestión de los recursos, ¿sí? Entonces, claro, si vuelvo y miro en términos de la ley 454 del 98 sobre las organizaciones asistencialistas, pues la ley crea el Sistema Nacional de Economía Solidaria y establece disposiciones para el fomento, control y desarrollo de las organizaciones solidarias, incluyendo las asistenciales, con aspectos claves como el reconocimiento legal, como el fomento estatal y como la Superintendencia de Economía Solidaria, que refuerza el papel de de la super solidaria, ¿cierto? Como entidad supervisora y encargada de vigilar el cumplimiento de la normativa de la transparencia del manejo de los recursos. Miren que este reconocimiento legal lo que hace es definir, reconocer que las organizaciones de carácter asistencial están enmarcadas dentro del sector solidario y recuerdan que el Estado promueve, desarrolla y apoya a las organizaciones asistenciales reconociendo su papel en el bienestar social, ¿sí? Ese, entonces, es el componente sobre el cual se interactúa en este proceso. Ahora bien, las asistencialistas tienen un elemento diferencial y es que por asistir, ¿cierto? También están enmarcadas en todas las implicaciones que tiene la Ley 100 de 1993. ¿Por qué? Porque este es uno de los componentes sobre los cuales más interactúa. Uno encuentra entidades promotoras de salud, EPS, que permiten a algunas organizaciones asistenciales que se constituyan bajo esa figura de cooperativas o mutuales, ¿cierto? Y entonces, esa ley 100 del 93 que regula el Sistema General de Seguridad Social Integral, esta incluye disposiciones relevantes para las organizaciones asistenciales que prestan servicios de salud, como las mutuales, como las cooperativas. Y dentro de esos puntos relevantes está que las organizaciones solidarias que brindan servicios asistenciales de salud deben de cumplir con los requisitos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como la afiliación, la prestación de los servicios a sus asociados bajo esa modalidad del sistema contributivo y subsidiado que estamos a portas, ¿cierto?, en el marco de las modificaciones de la norma, de hacer ajustes, ¿cierto? Ajustes en el marco de esa relevancia del cambio del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Muy bien. En términos del decreto 1480, pues vuelve y juega, reglamenta la ley 79 del 88 y retoma registro y formalización y auditoría y reporte financiero. En eso, digamos, vuelve a enmarcarse y establecer parámetros, obligando a estas instituciones a mantener la contabilidad clara y a presentar informes regulares ante los entes de control y a establecer procedimientos para la constitución formal de la organización asistencial dentro del marco solidario. Esos son los elementos centrales que nos deja el decreto 1480 del 89. Aquí, la ley 43 de 1987 regula las organizaciones que prestan servicios de asistencia social y bienestar. Entonces se enfocan en aquellas entidades que tienen un enfoque lucrativo, pero un enfoque no lucrativo, ¿cierto?
Al tener un enfoque no lucrativo es muy interesante porque entonces se habla de la asistencia social pública y privada. Y entonces hay un marco legal para esas entidades que prestan asistencia social, tanto públicas como privadas, y establece los lineamientos para todo el proceso de gestión. Y en términos de subvenciones y de apoyo estatal, proporciona un marco legal para que el Estado apoye financieramente estas organizaciones a través de subsidios o financiamiento, siempre que cumplan con los requisitos que establece la ley, ¿cierto? Entonces, miren que la normatividad da los lineamientos para que ese proceso se constituya en el tiempo. Aquí también hay que tener en cuenta el decreto 2150 del 95. Este decreto busca simplificar los trámites y regula las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Se reconocen como ESAL, entidades sin ánimo de lucro, lo que incluye muchas organizaciones asistenciales que se registran bajo esa figura. Entonces hay unos puntos claves. ¿Cuáles son? La simplificación de trámites. Entonces facilita la creación y funcionamiento de organizaciones asistenciales al eliminar cierto trámite burocrático que existía en el pasado. Y además de eso, el otro punto clave, esencial en este decreto 2150 de 1995, es la supervisión y control. Establece mecanismos de control ágiles para estas organizaciones siempre que cumplan con sus objetivos de asistencia social y no tengan fines de lucro, ¿sí? La ley 1176 del 2007 pues se encarga de regular el sistema de participaciones de salud, educación y de asistencia social, y entonces afecta directamente a las organizaciones asistenciales que trabajan en estos sectores, puesto que ya define que los recursos públicos para asistencia social em, se enmarcan dentro de organizaciones asistencialistas y pueden recibir recursos del Sistema General de Participaciones, pero deben cumplir con estrictos controles y rendir cuentas sobre el uso de esos recursos. Entonces, en torno a eso, el control de la calidad de la prestación de los servicios, la ley les exige que las organizaciones asistenciales mantengan altos estándares de calidad de los servicios que prestan a las comunidades vulnerables, ¿cierto? Ese es el elemento central de la ley 1176 de 2007. Ahora bien, una vez dicho esto, hay una premisa general que debemos de tener en cuenta. ¿Cuál es esa premisa? Las organizaciones asistenciales en Colombia están reguladas por una combinación de leyes que abordan tanto su naturaleza solidaria como su objeto de prestación de servicios sociales y de bienestar. Y estas leyes aseguran que dichas organizaciones operen bajo principios de solidaridad, democracia y transparencia que están en el marco, ¿cierto?, de las organizaciones solidarias y que están sujetas a la supervisión estatal para garantizar el correcto uso de los recursos y la adecuada prestación de los servicios. Esa es la premisa general que se tiene en el sistema, ¿sí? Hay unas características en términos por ejemplo, las mutuales, y entonces dentro de esas características, y por eso les decía yo, pilas, cuando estén haciendo este ejercicio, háganlo con calidad, porque si lo hacen bien hecho, pues se ahorran mucho tiempo, y se ahorran mucho tiempo porque ya el trabajo final, pues casi que lo tienen avanzado. Las mutuales, como mutuales, son entidades solidarias que buscan el beneficio de sus asociados mediante prestación de servicios, ¿sí? Las cooperativas son entidades asociativas que operan bajo principios de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua, mientras que los fondos de empleados son organizaciones de trabajadores que buscan ofrecer servicios financieros y sociales a sus empleados. Y miren cómo el número de asociados es diferente para cada uno, ¿cierto? Una mutual necesita mínimo 25 asociados, mientras que una cooperativa mínimo 20 asociados, mientras que un fondo de empleado mínimo 10 empleados. Entonces, esos elementos, ¿cierto?, los constituye la norma, ¿sí? Dentro de las características de la estructura, uno encuentra la Asamblea General, la Junta Directiva, tanto el Consejo de Vigilancia como el órgano de control interno, pues dependen de esa Asamblea General. Y de la Junta Directiva depende el gerente. Entonces el gerente se encarga de los comités especializados del área administrativa, del área financiera y de las áreas de servicios sociales. Esa es la estructura general, ¿cierto?, que caracteriza una mutual. Bien, esta matriz de estructura organizacional de estas asociaciones mutuales, entonces nos muestran cómo hay una asamblea general que básicamente es un órgano máximo de dirección conformado por todos los asociados que tienen unas funciones.
Entonces toma las decisiones estratégicas, aprueba balances, planes de trabajo, estatutos y reformas, elige a los miembros de los órganos directivos. Mientras que la Junta Directiva representa a la Asamblea y es el ente encargado de la Administración General de la Mutual y digamos que como función ejecuta las decisiones de la Asamblea, supervisa la administración, elabora y supervisa planes de trabajo, evalúa resultados y nombra al gerente. El Consejo de Vigilancia, pues, es un órgano de control que vigila el cumplimiento de las normativas y el uso adecuado de los recursos y tiene como función asegurar la transparencia, fiscaliza la administración, verifica que las actividades cumplan con los objetos de la mutual y reporta a la Asamblea General. El responsable, en términos de la gestión administrativa operativa de la mutual es la gerencia y ejecuta las directrices de la junta directiva, administra los recursos, lidera el equipo de trabajo y asegura el cumplimiento de los objetivos operativos. Los comités especializados son grupos formados para temas específicos como crédito, bienestar, educación y tienen como función diseñar y ejecutar programas específicos, supervisan áreas clave como educación de los asociados, asignación de créditos y el bienestar social. Y ya los órganos de control interno se encargan de velar por el funcionamiento administrativo y operativo, garantizando la transparencia. Y tiene como función revisar los procesos internos, controlar los riesgos y reporta inconsistencias en la gestión de la mutual, asegurando el cumplimiento de la ley y los reglamentos internos. Muy bien. En términos de las características de las organizaciones asistencialistas, ¿qué hay que decir? Por un lado, conceptualmente las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro que buscan el bienestar de la población vulnerable. Las ONGs son entidades que promueven causas humanitarias o ambientales a través de proyectos asistenciales y las corporaciones son asociaciones civiles que implementan programas de desarrollo social. Ahora, en términos del número de asociados, las fundaciones no tienen un número mínimo, ¿cierto? Las ONGs como variable según el tamaño y el propósito de la organización y también las corporaciones es variable, pero pues digamos que por lo general son más de 10 fundadores o asociados, ¿sí? Bien, las características de esa estructura organizacional pues son la Asamblea General, de quien depende el órgano de control interno, el Consejo de Vigilancia y la Junta Directiva, que es de quien depende el director ejecutivo o gerente. Y de este gerente o director ejecutivo vienen los comités técnicos, los programas asistenciales, el área administrativa, el área financiera y el área de servicios sociales y comunitarios. Esa es la estructura genérica de las organizaciones asistenciales. Ahora, en términos de la matriz, ¿uno qué diría? Bueno, las organizaciones asistenciales son muy parecidas, ¿cierto? A las mutuales, pues su asamblea general es el órgano supremo que está compuesto por todos los asociados que participan en la toma de decisiones fundamentales. Y pues básicamente su función es definir la orientación de la organización, elige la junta directiva, aprueba presupuestos, reglamentos, planes de desarrollo y evalúa la gestión de la organización. La junta directiva pues se encarga, ¿cierto? Es como el órgano de dirección encargado de ejecutar las decisiones de la Asamblea General y de gestionar la organización. Y tiene como función establecer políticas, supervisar la administración, gestiona los recursos y define estrategias operativas. Se encarga de guiar el desarrollo general de la entidad. La gerencia o la dirección ejecutiva pues es la responsable de la administración diaria de la organización y de la implementación de las políticas de la junta directiva y tiene como funciones administrar los recursos humanos, financieros, ejecutar planes de acción, gestionar programas asistenciales y asegurar el cumplimiento de las metas organizacionales. Por su parte, el Consejo de Vigilancia como órgano de supervisión pues se encarga de supervisar el correcto uso de los recursos y el cumplimiento de los objetivos asistenciales y puntualmente su función es vigilar la transparencia y el buen uso de los fondos, asegurando que cumpla con los objetivos sociales y económicos de la organización, informando a la Asamblea General sobre su gestión. En términos de los comités técnicos y los programas asistenciales, pues son grupos especializados que desarrollan y supervisan los programas asistenciales específicos. Los más comunes son salud, educación y bienestar. Y la función es encargarse de diseñar, planificar, ejecutar programas asistenciales de acuerdo con los objetivos de la organización y asegurar la calidad y pertinencia de los servicios. En términos del área administrativa y financiera, pues el departamento encargado de la gestión financiera y de los procesos administrativos de la organización, ¿cierto? Y tiene como función pues encargarse de diseñar, planificar, ejecutar los programas,
¿cierto? Asociados al manejo de los recursos económicos, a preparar los presupuestos, a asegurar la viabilidad financiera, el cumplimiento de las normativas fiscales, ¿cierto? Laborales. Y ya para ir cerrando en términos de área de servicios sociales y comunitarios, pues este departamento coordina los servicios asistenciales que presta a sus beneficiarios y tiene como función gestionar la oferta de los servicios asistenciales. Entonces mantiene contacto con los beneficiarios y se asegura de que los servicios sean adecuados a las necesidades de la comunidad. Y por último, el órgano de control interno, que es un mecanismo interno que vela por el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas y tiene como función asegurar la transparencia en los procesos, monitorear el cumplimiento de las normativas legales y las políticas internas, gestionando los riesgos y detectando irregularidades, ¿cierto? Allí es donde se centra. Muy bien, eso era, digamos, lo que teníamos preparado para aportarles a ustedes en el desarrollo de su actividad. Entonces quedo en manos de ustedes para preguntas, inquietudes, necesidad de aclaración, con el objeto de que la participación pues sea muy activa. En caso de que no se tengan preguntas, pues implicaría que estamos cerrando nuestra segunda web conferencia y quedan especialmente invitados para el próximo martes de nuestros CIPAS. Los invito por favor a que se inscriban en el CIPAS allí a través de la plataforma. Está publicado, digamos, lo publico mañana porque no me gusta mezclar dos eventos en donde luego los confundo. Hoy, digamos, terminaré publicando la web allí con el link para que la puedan validar los que no participaron hoy, pero o ustedes mismos si la quieren repetir. Y ya mañana les publicaré entonces la invitación del CIPAS, que es el próximo martes, para que profundicemos en las temáticas que estamos abordando. Muy bien, no sé si Lisette, Marlon, Cristian, Diego quieren hacer alguna pregunta, plantear alguna inquietud o simplemente pues hacer aportes, ¿cierto? No solamente son preguntas, también pueden aportar en torno al proceso. Te escucho, Diego Alfonso Méndez. Profe, buenas noches. De pronto ahí yo ingresé un poco tarde y teniendo en cuenta que posiblemente la grabación no quede porque hace 2 días tuvimos una clase de etnografía y Sí. la grabación apenas finalizó, automáticamente llegó un mensaje a todos los que asistimos que se borró de manera automática la grabación de la reunión. Desconocemos el motivo. La profesora dijo que también le habían comentado por algún problema que hay como que con la nube, el almacenamiento de las clases, de los videos. Entonces, yo sí quisiera de pronto que me explicara otra vez, profe, lo que corresponde a la matriz que estamos realizando. Yo la tengo acá. Dice, pues arriba el tipo de organización, cooperativas, precooperativas. Es decir, vamos a tomar de ejemplo toda la matriz anterior que se realizó y aquí vamos es a como hacer unos organigramas internos y pues la verdad de organigrama hacia abajo me perdí, o sea, en asamblea general, comité 3 puntos, comité 3 puntos, o sea, me perdí ahí en ese punto. Pues básicamente, mira, voy a volverlo a presentar acá. Básicamente, lo que me estás hablando es esto. Míralo allí, ¿cierto? En donde está la matriz, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, Diego? No, profe, a mí me sale gracias adelante su proceso de formación, no me sale la matriz. Pues no la estoy viendo, no sé si será mi internet acá. Allí, en este momento, la estoy proyectando. Mira, esperemos a ver si te llega allí mientras que voy a dejar de compartir y a volverla a compartir. ¿Allí la estás viendo? Nada, profe, voy a tratar de cambiar de dispositivo a ver si me deja ver. A ver, veo. Qué tan raro. No sé si de pronto algún otro compañero sí lo deja o le pasa lo mismo. No, mira que tampoco se deja ver acá. A ver, veo si allí lo podemos validar. Em, Míralo allí. ¿Tampoco? Ahí ya ¿Ninguno? estoy viendo la guía, profe. Ahí veo la guía.
Y allí deben de estar viendo la matriz, Ahí ¿cierto? sí ya veo la matriz. Miren que aquí está la matriz y luego, posteriormente, estoy definiendo cómo esa matriz se desarrolla en detalle. Entonces, la estructuro, la detallo por aquí adelante. Entonces está el organigrama, la asamblea, los comités. Entonces defino cuáles son las características de tanto las mutuales como las asistenciales, ¿cierto? Planteando tanto las características como el organigrama. Y luego detallo las funciones y la descripción de cada uno de los órganos. ¿Sí lo estás observando allí? Sí, señor, profe. Entonces, claro, yo digamos que voy a poner especial atención a lo que estás planteando, Diego, en términos de que posiblemente no nos deje grabar. No me ha pasado, he hecho como unas 8 o 9 presentaciones en lo que llevamos de este periodo y todas las he podido bajar. Pero si llegara a pasar, estas 34 diapositivas se las subo a la plataforma de manera tal que ustedes no tengan dificultad para poder, digamos, trabajar con el contenido. ¿Me hago entender? Sí, señor, profe. Entonces no se preocupen que las diapositivas también tienen una guía, un seguimiento que les muestra el orden. Pero yo la verdad no he tenido ninguna dificultad. Con lo que me estás diciendo, ahorita apenas terminemos, reviso para ser muy juicioso y que de una vez lo pueda subir y publicar. Allí ustedes lo tengan al alcance. Espero que no ocurra eso, ¿no? Pues porque uno no determina qué ocurre allí con la tecnología, pero te repito, no me ha pasado, espero que no sea esta la primera oportunidad. ¿Sí? No sé si hay otra inquietud. Listo, profe, muchas gracias. Tranquilo, Diego, muy bueno tu aporte. Me pones pilas para yo ahorita revisar que no nos vaya a pasar eso. Y además para empezar a establecer entonces si eso está pasando con lo que tú estás comentando, algunas otras estrategias de grabación que pues que permitan que podamos dar soporte. Mañana lo planteo ante el comité académico para ver qué otras estrategias podemos asumir si es que está pasando eso, pues para poder brindar el soporte. Muchas gracias por tu aporte, Diego. No sé si hay otra inquietud, necesidad de aclaración. Cero inquietudes. Jóvenes, Lisette, Marlon, Cristian. Ya Diego hizo su intervención. Profe, Dime, Lisette. digamos que yo tenía la misma duda que el compañero. Sí, Digamos, pues en el tema del organigrama, entonces debemos hacer, ahí nos dan el ejemplo, ¿sí? Como tal de sí. la matriz. El Ajá, organigrama de las cooperativas, de las precooperativas, o sea, sí. trabajamos los mismos que trabajamos en la fase anterior, ¿cierto? Recuerda que yo les estoy diciendo que es acumulado el trabajo. De hecho, les estoy dando la línea de que hagan un muy buen trabajo de manera tal que cuando llegue la fase final, como han venido haciendo un acumulado bien organizado con calidad, casi que lo que hacen es ubicar los nombres estratégicos del caso y le dan respuesta porque es acumulativo. Sí, señor. Así es. Eso es. Bueno, listo, ese tema ya ahí. Entonces, luego digamos que los otros ítems que ponen ahí en la matriz de Sí, Asamblea General de Asociados, digamos que esos son como tal los componentes de exactamente. cada organización, ¿cierto? Exacto. Sí, así como lo mostré en la presentación. Efectivamente, Exacto. de cada organización muestran cómo se aborda en cada categoría. Exactamente. Muy bien. Es eso. Listo, profe. Muy bien, Lisette. Diego, otra pregunta. Tiene la manecita levantada. Sí, señor, profe. Entonces, en el desarrollo del trabajo, ¿es un mapa conceptual y la matriz? O Sí, claro, creo que lo... la Sí, guía lo aborda de esa manera, ¿no? O sea, mira allí, voy a presentarlo. Está como por ahí en la diapositiva número 7, si no estoy mal. Voy a volverlo a presentar. Dame solo un segundito. Em, claro, la guía es muy puntual. ¿Allí estás viendo la diapositiva, Diego? está cargando, profe.
Ya la guía es muy puntual, dice la guía, la actividad Ya ahí la consiste veo, en, sí. de manera colaborativa, elaborar un mapa conceptual del sector solidario que incluya la normatividad vigente que aplica para cada tipo de organización, tanto las tipo mutual como las tipo asistencial. Por eso yo presenté las dos en esta sesión. Y luego elabore una matriz donde se establezca el tipo de organización solidaria de tipo mutual frente a la estructura organizacional, explicando cada uno de los componentes del organigrama con las funciones respectivas. Entonces, claro, miren que aquí, por eso en la presentación que yo estoy haciendo, ¿cierto? Lo que hago es muestro la estructura, ¿sí? Mire que ahí está la estructura y luego detallo las funciones en el marco de la estructura, tanto de las mutuales como de las asistenciales. Mire que aquí están las asistenciales, aquí está la estructura y por allá en la diapositiva número 33 finaliza mostrando las funciones. Sí, efectivamente eso que estás diciendo es lo que hay que hacer. Literal, en la presentación que he hecho hoy, he detallado de manera puntual, tanto para las asistenciales como para las mutuales, la estructura que les pide el ejercicio. Casi que lo que necesitan ustedes es profundizar un poquitico más en la normatividad y apoyarse en este elemento que además les va a quedar allí como apoyo. Además de la grabación, espero que no tengamos el lío que tú comentaste, Diego. Entonces les queda la grabación y además les queda estas diapositivas que claramente les muestra el orden, la estructura en la que deben de hacer el seguimiento. Muy bien, eso es, sí, está muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Listo, ¿hay profe, que hacer muchas gracias. la descripción y también las funciones o solamente funciones? Allí, mira que cuando usted hace la descripción, le da una idea general de la estructura. Entonces es muy importante que haga la descripción porque no es lo mismo la Asamblea General que la Junta Directiva. Ambos son órganos, ¿cierto? Pero uno es el máximo órgano, es el supremo, y la Junta Directiva es un órgano de dirección, son diferentes. Y las funciones son diferentes. Uno orienta la organización, elige la Junta, mientras que el otro define políticas. Entonces es muy importante la descripción que ustedes presenten para que les quede con claridad. Creo que de manera óptima, esas diapositivas les van a ayudar a ilustrar un poco el proceso porque les ayuda a hacer un poco la tarea, ¿sí? Un poco la tarea. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. bueno, jóvenes, ahí ya creo que han aportado todos. No sé si Cristian tiene algún otro aporte y si no, nos vemos el próximo martes. Los espero muy juiciosos. Cristian, estás levantando la manecita, ¿vas a hablar? Buenas noches, compañeros, profesor. No, por ¿Cómo vas, ahora, Cristian? pues no tengo, bien, señor. Por ahora no tengo, no me surgieron dudas ya de pronto porque no he empezado el desarrollo de la actividad. Si en el Perfecto. transcurso de la actividad, pues, encuentro algún inconveniente, ya lo estaré publicando en el foro. Bueno, entonces un abrazo gigante para todos ustedes. Feliz fin de semana. Y pues el próximo martes, si quedó alguna duda, pues la despejamos. Nos vemos el próximo martes. Allí les voy a publicar el día de mañana el CIPAS que tenemos el próximo martes y entonces estamos allí trabajando en pro del proceso de formación. Feliz fin de semana, jóvenes. Que estén ustedes muy bien. Bueno, Usted, profe, profe, hasta hasta luego. luego, buenas Hasta noches. luego.